saludar a todos y a todas en este momento. Pero la sesión de hoy, como decíamos, está dedicado al tema de la seguridad ambiental territorial, y para este módulo contaremos con la moderación de nuestro compañero Carlos Salgado. Entonces voy a pasar el micrófono a Carlos para que presente a nuestro conferencista Gustavo Wilches Chaus. Gustavo, también quiero saludarlo y agradecerle su presencia en el día de hoy, y bueno, desearles a todos y todas muy buena suerte en estos tiempos, mucha salud, y bueno, ojalá que esta semana nos sirva a todos realmente en, para el trabajo que viene por delante. Entonces, Carlos, si quieres, toma el micrófono y la cámara para moderar este primer módulo del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Daniel. Una bienvenida a las compañeras y compañeros que nos acompañan y a quienes van a entrar. Un saludo muy especial a Gustavo por aceptar siempre generosamente las invitaciones que le hacemos y acompañarnos con su saber, su conocimiento, su maestría. Presentar a Gustavo tiene dos características. Una es que es difícil y otra es que es fácil. Es difícil porque su larga trayectoria de trabajo nos llevaría bastante tiempo en poderle contar a la audiencia todo lo que Gustavo ha trabajado y ha hecho. Pero así a grandes rasgos, pues Gustavo es abogado y especializado en ciencias políticas de la Universidad del Cauca. Fue director regional del SENA. Estudió producción audiovisual y manejo de desastres en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Fue director de la corporación NASA Kiwe, que se fundó para apoyar a la gente tras el desastre del terremoto de Tierra Adentro en el Cauca. Fue el primer director de Cofondo. Ha escrito más de 20 libros sobre temas ambientales. Es profesor universitario, es consultor de diversas entidades, pero sobre todo es un gran amigo que se ha dedicado con mucho fervor a los temas ambientales, un magnífico conversador y un gran pedagogo. Y es fácil presentarlo porque pues todo el mundo conoce a Gustavo Wilches Chaus y creo que para todo el mundo es grato siempre escucharlo, dada su sabiduría y su facilidad para explicar, dada precisamente esa sabiduría, los temas ambientales y hacerlos entender de una manera muy fluida. Entonces, sin más dilación, le damos entrada a esta charla que, si bien tiene de fondo el tema de seguridad ambiental territorial, Gustavo ha querido denominarla del deber de la esperanza a la obligación del milagro, para ponerle un aspecto positivo a esta situación en la que estamos viviendo. Entonces, Gustavo nos va a hablar más o menos durante una hora en promedio que vamos a gozar verdaderamente, porque el ánimo y el buen humor y el ingenio con que Gustavo siempre acompaña sus conversaciones hace que uno se sienta muy a gusto. Después de la charla de Gustavo tendremos una sesión de preguntas y de conversación con él para poder complementar este segundo módulo del Taller Nacional de Planeta Paz. Entonces, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación tan gentil. Muchas gracias, Daniel, Carlos, y a Marcos Raúl y a todo el equipo de Planeta Paz y de Sede Paz por esta nueva posibilidad de encontrarnos. Y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Voy a explicar el título de la charla. Bárbara Ward, por allá en los 70s, una de las pioneras del ambientalismo, decía: tenemos el deber de la esperanza, y creo que todavía lo tenemos, pero al mismo tiempo estoy convencido de que la situación que vivimos en este momento ha llegado a un nivel tan grande de complejidad que solamente nos salva un milagro. Pero resulta que la vida lleva 4.000 millones de años haciendo milagros diariamente, y nuestra mera existencia es una expresión de ese milagro. Entonces, esa es un poco la reflexión, y explico también esta bandera acá. Realmente, ahora que oía que Marcos Raúl nos contaba que amaneció con dolor de cuerpo y todo, yo hace unos días cuando asesinaron a esta gobernadora NASA en Caldono, en el Cauca, y al día siguiente asesinan unos niñitos en el Chocó,
pues realmente amanecí con dolor de Colombia y creo que muchísimas personas lo tenemos y me parece que tenemos, además de la obligación del milagro, también la obligación de no callar ante este tipo de cosas, la obligación de entender cada muerto como propio. Y bueno, voy a ir avanzando. Estas son algunas fotos de esta particularmente del día del equinoccio de primavera para el hemisferio norte en septiembre, perdón, en este caso del equinoccio de otoño en el hemisferio norte en septiembre, el día que el sol sale exactamente por el oriente y se oculta exactamente por el occidente, equinoctum, la duración del día es igual a la duración de la noche en todas partes del planeta. Aquí algunas fotos de eso y voy a pasar un poco rápido simplemente para mostrarles un seguimiento que durante toda la pandemia le he venido haciendo al cosmos en los domicilios, porque desde el mes de marzo que precisamente llegaba yo de una reunión con los gobernadores de Nasachacha, la Asociación de Cabildos de Tierra Adentro, y llego acá y ya después no me volví a mover, pero todas estas fotos y para mí ha sido muy importante no solamente poderle hacer este seguimiento al cosmos, sino también poderlo compartir, porque me doy cuenta de cómo mucha gente disfruta, más que con las fotos, con la posibilidad de salir a mirar y darse cuenta de que eso también está allí sobre las cabezas, en la medida en que la contaminación lumínica en las ciudades nos permite todavía mirar estas cosas. Este es uno de los mensajes que yo quiero dejar acá. Los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta. Eh, y esto también es el título de una charla que tuve oportunidad de hacer en el Festival del Oso de Anteojos en Jericó, y ese oso que ven allá al final pues es una nube. Algunas fotos tomadas a todo lo largo de este año pasado y que las he seguido tomando diariamente el presente año y dándome cuenta eh, de toda esta transformación. Todos los días salgo por la mañana y por la tarde con mi hija menor que es cuadrúpeda y peluda y resulta que no hay 2 días seguidos en que estos seres, estos paisajes sean iguales. Esa es una cosa bastante interesante. Esta foto es de hace 2 días. Ustedes se preguntarán qué es. Bueno, esa es una gota de agua en un vidrio, pero esa gota de agua está reflejando este atardecer precisamente. Esto fue cuando nos acercamos a la conjunción de planetas Júpiter y Saturno el año pasado. La luna, por ahí hay un micrófono encendido, si nos colaboran apagándolo, por favor. Este es un descubrimiento maravilloso y también los invito a que lo compartan. Alguien me preguntaba si para tomar estas fotos se necesitaba equipo, para ver estas cosas se necesitaba equipo especial, y yo digo, sí, claro, se necesita equipo especial, pero, pero todos los seres, la mayoría de los seres humanos, por lo menos, tenemos ese equipo especial al lado y lado de donde arranca la nariz. Lo que pasa es que no lo usamos. Esta foto es en el sol en un charco. El reflejo del sol en un charco. Bueno, acá vemos también, acá ven abajo la luna, este es Júpiter, este es el día de la conjunción famosa. Estas son unas de mis maestras, las arañas y las telarañas. Y estos seres con los que nos encontramos diariamente y mientras más diminutos, pues más me maravillan. Y acá tenemos una de los principales argumentos de por qué no al glifosato, porque precisamente estos serían afectadísimos y la posibilidad de la existencia de los seres humanos en el planeta depende de la existencia de estos seres que son fundamentales para lo que llamamos nuestra seguridad alimentaria. Esta foto me recuerda una frase muy linda del escritor Arturo Guerrero que dice que todos los océanos caben en una sola gota de agua. Y les decía que cada día es distinto. Este es cerca de mi casa, está este tronco. Esta es la sombra que proyecta y en un día y en a una determinada hora, eso se convierte en esta bailarina bellísima. Pero ya al día siguiente ya cambia porque cambia la posición del sol.
Ese es otra de los descubrimientos chéveres. Bueno, este es en blanco y negro, pero como también cada una de estas fotos en negativo tiene un significado especial. Y particularmente ahora cuando ser negativo es lo más positivo que uno puede encontrar. De modestia aparte es mi mejor rayo, este lo tomé en Dibuya hace unos años. Y esta charla está basada en un artículo que escribí en el 2014 sí, que se llama Esporas de Esperanza. La esperanza se construye transformando la realidad, y está en uno de mis blogs. Ese blog se llama Witches Chaos, y dice lo siguiente: el mensaje a la infancia y adolescencia no puede seguir siendo bienvenidos, pero han llegado a un barco a punto de naufragar. Formamos parte de una crisis del planeta. Acuérdense, esto es descrito en 2014. Formamos parte de una crisis del planeta, de la civilización, del desarrollo, del país, de cada territorio local. Una particularidad de esa crisis es que el planeta dejó de ser un mero escenario y reclama su papel como actor. El planeta y cada territorio exigen ser oídos por las buenas o por las malas al tomar decisiones que los puedan afectar. En peores cañadas me ha cogido la noche, decía el inolvidable Argos, Roberto Cadavid. Por peores crisis ha pasado la vida y ha logrado sobrevivir. Gracias a eso estamos nosotros hoy aquí. El mensaje a la infancia y adolescencia no puede seguir siendo bienvenidos, pero han llegado a un barco a punto de naufragar. La esperanza se construye transformando la realidad. Participar no es tener una parte, sino ser expresiones activas de los procesos de transformación. Niños, niñas y adolescentes deben reclamar su derecho a participar en decisiones del presente y del futuro que van a liderar. Alguien dirá: los niños y niñas, ¿cómo? ¿Con qué? Pues con su condición de vida que comienza y que está dispuesta a vivir bien. Hay que conocer la historia, pero no solo del país, también del planeta y de la vida de la cual somos resultado y expresión. Debemos conocer y sentir esa vida porque somos, y por esa vida que somos y con la cual nos tenemos que aliar. Nuestro desafío no es salvar el planeta que se salva solo, sino ganarnos el derecho a seguir siendo parte de él. La Constitución dice: Colombia es una república democrática, participativa y pluralista. Eso no nos lo dejamos quitar. Cada oportunidad que se les niega a la participación efectiva y a la diversidad es un espacio que se le entrega a la violencia. La transformación de nuestra relación con la Tierra comienza en el pedacito de planeta del cual somos parte. Pensar globalmente y actuar localmente, sí, pero también pensar y sentir el planeta desde cada territorio local. La participación no se puede reducir a un trámite puntual. Participar es una manera de existir. El derecho a la participación ya está en la Constitución Nacional. Para que no sea letra muerta hay que ejercerlo de verdad. No podemos seguir viviendo en función de pesadillas ajenas. Tenemos que convertir nuestros sueños en realidad. Si no nos dejan soñar, no los dejamos dormir, decía un graffiti en un muro de Popayán. Aquí ven ustedes esto tan, primero esta belleza que son los suelos estrellados gracias por cortesía del Sauco. Y vuelvo y les digo, la maravilla tanto de la fotografía en positivo como en negativo. El mejor mensaje de esperanza a niños, niñas y adolescentes es apoyarlos para que se ejerzan su derecho a participar. Participar no es imitar los errores de las generaciones anteriores, sino construir un futuro en el que sea posible la felicidad. O nos aliamos expresamente con los procesos de la vida o nos ponemos al servicio de su destrucción. Verdadera democracia, verdadera participación. Herramientas para el fortalecimiento de la vida a nivel nacional y local. No se trata de jugarnos la vida, sino de jugárnosla toda en favor de la vida. Ninguna crisis es meramente coyuntural, todas son nudos en procesos de largo plazo que debemos comprender. Recuerden, 2014. Los enfoques de sistemas y procesos son necesarios para no dejarnos agobiar por las crisis puntuales. La mejor educación es la que nos da herramientas para participar en la transformación de la realidad. Reconocernos como eslabones de la vida en la tierra. No permitir que poderes abusivos nos quiten el derecho a la felicidad. Para alimentar la esperanza debemos aprender del agua, del suelo, de la gente y demás seres que encarnan la fortaleza vital. Hoy tenemos instrumentos que nos permiten ver el cosmos cara a cara. Pongámoslos también al servicio de la solidaridad. Me refiero, por ejemplo, al Hubble, que cumplió 30 años de traernos imágenes de los orígenes del universo incluso.
Democracia es la posibilidad de que las partes unidas transformen el todo en beneficio de la vida y del interés general. Cuando se tienen unos propósitos éticos firmes, se hace camino al andar. Si no sabemos al servicio de qué o de quién caminamos, cada paso nos puede acercar a la fatalidad. Cuando la razón convencional no deja salidas, aferrémonos a la berraquera con que la vida le imprime a la tierra su vitalidad. Bienvenidos niñas, niños y adolescentes a este momento en el cual decidimos el futuro de nuestra especie en la tierra. Y aquí entramos al tema de la berraquera de la vida. Esta es una ramita en el túnel de la 92 con circunvalar. Ustedes ven que esa ramita está rodeada de círculos concéntricos porque cada carro que pasaba la hacía girar y cada hojita dibujaba un círculo. Esta foto es del 2014 y en el 2017 desapareció la ramita. Ahí está el hueco de donde salía y resulta que a los pocos días volvió a aparecer y mandaron a limpiar el túnel, pero ahí ven ustedes los círculos anteriores y a los poquitos días volvió a salir. Yo desde que comenzó la pandemia dejé mucho tiempo de pasar por allí, antes pasaba por lo menos 2 veces diarias. Ahora me he encontrado que no está la ramita, pero de todas maneras la berraquera de la vida acaba triunfando. Erróneamente llamamos malezas a todas las especies que no se dejan imponer un orden autoritariamente convencional. Distingamos cuáles de esas malezas son en realidad buenesas de las cuales debemos aprender. Fortalezcamos en nosotros el entusiasmo vital de las especies que se niegan a dejarse exterminar. No soy un falso positivo que se niega a reconocer la gravedad de la crisis actual. Me aferro a la confianza de que la vida ha enfrentado peores desafíos y ha sido capaz de triunfar. Esta es otra maravillosa imagen de berraquera de la vida. Y este árbol también periódicamente le hace mantenimiento al poste, lo cortan y después vuelve a pasar uno. Hace pues mucho tiempo no paso, pero esto es bajando por la 53 hacia la 30. Y estas todas son por acá del vecindario. Padre nuestro sol que estás en el cielo, Madre nuestra tierra que estás en nosotros, dennos energía y sabiduría para seguir. Del helecho al pecho, que el viento lleve estas esporas de esporanza hasta que encuentren suelos fértiles para germinar. Hoy les vamos a contar un ratico al final. Yo creo que estamos precisamente, está germinando una de esas esporas, que es lo de la propuesta de Minga para acá. Repito esto, los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas entre todos los seres vivos del planeta. Bueno, aquí voy a hacer este es un video que hace tiempo me regalaron de la CARE, que me parece lindísimo. Vea, es muy cortico. Ah, no, perdón, bueno, no está acá, no está aquí, pero en otro momento lo podemos mirar. Aquí conecto con otra charla que he venido haciendo. Esto fue en un evento que organizó la Personería de Bogotá con el externado, que se llamaba Los Diálogos sobre la Estupidez. A mí me invitaron a hacer una primera charla en uno y una segunda charla que se llamó En la naturaleza están las estrategias. Esta foto es de el 27 de septiembre del 2017. Tengo muy clara la fecha por distintas razones, pero una porque esta es la tarde anterior a un eclipse lunar. Y aquí hay un personaje que nos vamos a encontrar más adelante, aquí se los estoy mostrando. En la primera charla mencionaba yo cómo posiblemente un avance importante hacia la estupidez fue el surgimiento del monoteísmo, a partir del cual un único Dios verdadero desplazó a los múltiples dioses que poblaban el mundo en las religiones politeístas. Coinciden varios historiadores de las religiones en que el monoteísmo surgió en Egipto en tiempos del faraón Akenatón de la 18 dinastía, quien impuso a través de todas las formas posibles la fuerza del dios Atón. Dijo Akenatón, solamente hay un dios verdadero que es el sol, yo estaría de acuerdo, pero también dijo, y el único representante de ese dios en la tierra soy yo, o sea que cualquier cosa con Atón tiene que ser a través mío. Entonces convirtió ese sentimiento profundo, sagrado, que creo que no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, lo convirtió en una estructura de poder burocrático. Creo que ese fue un paso fundamental hacia la estupidez. Y una de las invitaciones, esto es, volvamos a encontrar lo sagrado en cada una de esas hojitas, en cada uno de esos seres minúsculos que nos rodean permanentemente y de los cuales depende nuestra existencia.
Otra de las más estúpidas expresiones de la estupidez es el machismo. Eh, bueno, esta foto no es tomada por mí, las otras todas son tomadas por mí. Marilyn Monroe cargando el mundo sobre los hombros, eh, porque realmente las mujeres son las que cargan el mundo sobre los hombros. Y esta foto de Marilyn Monroe, que por supuesto es invertida la foto de su versión original, pero es bastante significativa de eso. Y otra estupidez enorme es el racismo, que inclusive a raíz de toda esta conmoción que hubo en Estados Unidos a raíz del asesinato de este negro por la policía, generó algo que en mi concepto es bastante sano. Primero, evidenció todo el racismo que existe todavía, pero también una reacción muy grande, y creo que es una de las cosas favorables que han ocurrido en estos últimos tiempos de desesperanza. Este es un chulo amigo, para mí el ave insignia, y resulta que, bueno, escribí un texto que después de la Constitución del 91, que me invitaron del Departamento Nacional de Planeación, un librito que se llama ¿Qué es eso? Desarrollo Sostenible. El primer cuento se llama Véndame unos gallinazos, señor alcalde. He sido desde siempre un admirador de los gallinazos, y resulta que cuando hubo el atentado en el Andino, la palabra que más se utilizó fue carroñeros. Todo el mundo en las redes sociales acusaba a todo el mundo de carroñero. Y yo con esta foto puse un tweet que decía: los carroñeros o catártidos limpiamos y ayudamos a sanar el territorio. No comparen con nosotros a quienes lo llenan de sangre y de odio. Y aparece un tocayo, un Gustavo, eh, diciendo: los carroñeros son ustedes, hijueputas, hipócritas, imbéciles. Yo no le contesté nada, ya con la comprensión de lectura del tocayo ya era suficiente. Pero volvemos a que los humanos solos no podemos, la vida es generosa conmigo, y esta posibilidad de estar con ustedes reunido hoy, por ejemplo, esta es una muestra de esa generosidad. Pero, espérenme que aquí se me trabó esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérenme que aquí se me trabó la presentación. Esto es en Quebrada Negra, cerca de Útica, en un taller, y pues después de la conferencia, reunión por grupos, para trabajar por grupos, y miren ese grupo que se formó allí, que para mí fue una maravilla, sobre todo el informe que presentaron después. Y esta es mi maestra y mi compañera de todas estas caminatas, cuadrúpeda, que me ha enseñado muchísimas, muchísimas cosas. Esto, hablando de esa manía que tenemos de aplicarles a los animales los defectos humanos. Para mí una lección importantísima después del terremoto del Páez fue precisamente que, algo le está tapando la presentación, entender que la famosa terquedad de las mulas es objeción de conciencia. Y cuando una mula, que es uno de los animales más inteligentes que existe, se atraviesa como una mula, está diciendo: pues si quiere hacer esa estupidez, métase usted, pero a mí no me meta por allá. Y esto fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Este fue un encuentro con este hipopótamo en el zoológico de Medellín. Los zoológicos pues no son sitios ideales, pero allí particularmente ocurre que cada animal que está allí, o por lo menos cuando yo lo conocí sucedía eso, un animal con una historia de vida tremenda. Y ahí se dedican, y hay una entrada en uno de mis blogs que se llama eso, pues, la recuperación de la dignidad animal. Se dedican a recuperarla. Allá llegan águilas con las alas rotas, eh, todo tipo de especies, y este es un hipopótamo que fue a dar allá. Y seres de esta especie, por una parte plaga, pero por otra parte maravillosa, que es la especie humana. eh, este hipopótamo tenían que hacerle un tratamiento de conductos, y lo entrenaron para que se lo dejara hacer sin anestesia, porque ponerle anestesia por el peso le ponía, pues ponía en peligro la vida del animal. Y yo fui usuario de esa enseñanza, y esto me cambió la vida. A partir de ese momento tomé la decisión de no volver a comer nada que hubiera tenido mamá. Pero no fue una decisión gradual de volverme vegetariano, sino que dije: no, no más. Y acá les contaba yo que este es el personaje que les había mostrado en la foto de la charla. Y entonces volvemos a la pregunta: se necesita equipo especial para ver estas cosas? Y leo un libro recientemente que tenía una frase muy linda. Decía: para ver un pájaro en el monte, primero hay que tener el pájaro en el corazón.
Entonces, si uno se pone en modo elefante, por ejemplo, va a comenzar a encontrarse elefantes en todas partes. Que no sé qué le está pasando a la presentación, pero espérenme un momentico, voy a bajarla un segundo y la voy a volver a poner. Otro problema que tenemos es que hay palabras que secuestramos y estigmatizamos, y una de esas es la palabra caos. Caos realmente es el orden de la naturaleza. Caos es el orden no lineal que no entendemos y le damos un sentido negativo. Por ejemplo, selva amazónica, eso es caos, selva tropical, eso es caos. Y queremos imponer esto, el orden lineal. Esto es en el norte de la Pampa Argentina, estos son cultivos de soya, pero es el modelo CIDRES de la Orinoquia y el modelo que se le quiere imponer a una zona donde hay 14 millones de hectáreas de humedales, de los cuales depende la seguridad hidroclimática de todo el resto del territorio nacional. Por supuesto, no va a ser sobre las 14 millones de hectáreas, pero de todas maneras, el imponerle a una parte este orden artificial lineal, el imponerle a este caos este tipo de orden, pues es tremendo. Este es un humedal de Bogotá, y se considera caótico, y esta es la forma de imponerle ese orden generador de entropía, que lo que hace es convertir estos sistemas vivos, cuyo orden propio llamamos el caos, imponerles este orden y generar condiciones para que ocurran desastres. Esta es la capital anfibia de Colombia, en La Mojana. Miren ustedes el tamaño de los asentamientos. Y al igual que las otros lugares, este es en el Bajo Sinusto que van a ver ahora, y la Fundación Alma logró que se postularan o formaran parte de las culturas anfibias como parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación, que es esa distinción entre patrimonio material e inmaterial. Yo no la entiendo mucho, pero este reconocimiento de las culturas anfibias es importantísimo, y precisamente el ir entendiendo, por ejemplo, que un desafío que tenemos es devolverle a Bogotá su cultura anfibia. Por lo menos no será posible volver del todo, pero ahora con la crisis climática es importantísimo poder permitir que los humedales, por ejemplo, los ríos, las quebradas, todos los cuerpos de agua recuperen sus espacios por las buenas para no tener que hacerlo por las malas. Esto es en el Bajo Sinú. Esta señora es la abuela de estos niñitos, ahí los está llevando al colegio. Cuando llega la lluvia sale el abuelo y comienza a construir este puente, y en temporada seca arruman el kit y lo tienen allí listo. Esto es también allá en el Bajo Sinú, y aquí hubo una de esas epifanías maravillosas, y es que de pronto a este muchacho que es pescador slash agricultor, dependiendo de la época, le entra una llamada al celular. Entonces le dice al que le dice la persona que lo ha llamado: sí, espérate un momentico. Le pasa la palanca a otro y saca de la mochila un computador, le pone un módem y comienza a bajar un mail que el otro le mandaba con una información. Y yo decía, esto es una maravilla porque es como el futuro ideal, que una persona campesina, pescadora, pueda tener acceso al planeta a través de las redes sociales, pero sin renunciar a su condición campesina. Y eso lo logran, esa cultura anfibia se basa en las alianzas, en la simbiosis con especies animales, con especies vegetales. Este es un arroz que se llama el arroz ligerito. Yo lo había conocido cuando alguna enorme, bueno, pues hace muchos años antes. Son arroces que no son, digamos, no han tenido auge comercial, pero que son importantísimos porque precisamente los alcanzan a sembrar y los alcanzan a cosechar antes de que vuelva la temporada de inundación, y eso les permite adaptarse. Es decir, la adaptación en este caso no es cambio climático, en este caso son los ciclos normales de la variabilidad climática, se logra gracias a las alianzas entre los humanos y las especies animales y vegetales.
Aquí siempre cuento esta historia porque yo estuve allí trabajando con Oxfam. Así hicimos 600 encuestas en esa zona y nos llamó muchísimo la atención que no encontrábamos a nadie que se definiera como desempleado, cosa que en cualquier ciudad de Colombia, no solo ahora que la crisis es tan dramática en ese sentido, sino desde mucho antes, pues una cantidad de gente que se manifestaba como desempleado. Y aquí mm, en este, en este sitio lo más cercano que encontramos a un desempleado era alguien que cuando le preguntábamos, ¿usted qué vive? Decía, pendiente de lo que resulte. Y entonces yo decía, este es consultor, ese es colega. Pero miren ustedes cómo, inclusive ahora, después oí eso expresado de una manera muy linda por un campesino del Pacífico, que decía es que nosotros somos empleados de la naturaleza. Y cómo en este momento, y esas son de esas esporas, y más adelante volvemos a eso, la, la, es, digamos, la gente que es empleada de la naturaleza, la gente que depende de esa relación permanente con la naturaleza, no está sufriendo tanto los efectos del desempleo como los está sufriendo la gente de la ciudad que no tiene ese contacto directo con la naturaleza. Esto es una cosa que es increíble, acá lo menciono muy rápidamente, pero esto da para muchas cosas. Resulta que por pura afortunada coincidencia, estaba viendo televisión y llego a una audiencia que había convocado un representante de Sucre para hacerle un debate al, al, al Fondo de Adaptación porque no habían construido un muro de 53 kilómetros de largo sobre la margen izquierda del río Cauca por valor de 756.000 millones de pesos para que no se desborde el río Cauca. Y su principal invitado a eso era el señor gobernador de Sucre, un mojanero él, y decía que el problema de la región, el problema de la Mojana es que mientras no se haga el control de la inundación, todas las inversiones corren peligro. Esto esto es después de decir que La Mojana es la despensa de Colombia, que es el sitio ideal para hacer grandes proyectos agroindustriales, pero que el problema es que el río el río Cauca el río Cauca se desborda. Y yo inmediatamente me acordaba, acá lo dice, bueno, no me voy a detener ahorita a mostrarlo, pero es absolutamente increíble que una persona en La Mojana lo piense así. Y me acordaba de este libro que se llama La Luna Roja, de esta autora Miranda Gray, que cuenta la posición social de la menstruación y toda digamos, la satanización que existe de la menstruación femenina en las sociedades machistas. Y es esa incapacidad de entender los ciclos. Y yo creo que parte de lo que necesitamos ahora, y esto que se habla de la eh, adaptación climática con enfoque de género, es también por ese tipo de cosas, porque por su misma constitución la mujer está muchísimo más preparada que el hombre a entender el carácter cíclico de la naturaleza. Los organismos masculinos también tenemos ciclos, pero no es tan evidente. Bueno, simplemente lo menciono. Ejemplos del caos. Esto es caos. Ustedes ven allí este mapa, lo identifican, y aquí hubo una sincronicidad chévere porque precisamente cuando tomo esta foto, que es acá también cerca de mi casa, pero estaba yo trabajando en la coordinación de un proyecto sobre biodiversidad en Urabá, cuando preciso aparece este mapa. Y acá lo ven ustedes porque también esto va envejeciendo con uno, aquí va cambiando, pero esa forma de nuestra América del Sur aparece. Este es otro ejemplo de- de lo que en teoría el caso se llamaría un atractor extraño. Son formas que los procesos caóticos o los sistemas caóticos, y quizá uno de los mejores ejemplos son las nubes, pero van tomando este tipo de formas que para nosotros son reconocibles. Esta foto es tomada precisamente allá en Urabá, cuando estaba en ese evento. Y aquí me quedé esperando que apareciera este letrero allí. Esta foto la puse a raíz de esas noticias. Yo decía Colombia chantada pues por las noticias del día. Sobre los Andes peruanos. Esta la tomé en Florencia y esta es muy bonita porque acá aparece el Chocó geográfico, aparece la selva amazónica. Y vuelvo a esta espora reiterada. Los humanos solos no podemos, necesitamos alianzas con todos los seres vivos del planeta. Y aparece entonces un concepto, y ya voy llegando a la recta final, que es lo que se llama el comportamiento emergente, que es una estrategia de la vida.
Y aquí esta imagen tampoco es mía y hay muchas versiones muy lindas en internet eh, que rebaten eso de que el pez grande se come al chico, pero si los peces chicos se organizan, son capaces de sacar corriendo al pez grande. Y esto nos lleva a reconocer una cantidad de, digamos, de estrategias de supervivencia que ya están, es decir, los ingredientes para el milagro están a todo lo largo y ancho del territorio colombiano, desde la punta de la Guajira hasta la punta del trapecio amazónico, desde la costa pacífica hasta la Orinoquia. Estamos llenos de experiencias que si dejan de ser curiosidades marginales y se convierten, son capaces de organizarse, de volar en bandada, como vamos a ver unas bandadas muy lindas ahora, volverse políticas públicas, somos capaces de salir adelante. Yo he venido haciendo esta charla desde el principio de la pandemia en distintas partes y eh, como en algunos casos es en espacios formales, universitarios, lo que yo hago es, porque uno tiene que calificar, que eso es aburridor, pero lo que yo hago es decirle a las personas, bueno, ustedes identifiquen en ustedes mismos, en su grupo familiar, en su espacio laboral, en su comunidad, cuáles son esas esporas de las cuales ustedes quieren volverse vectores, con todo lo terrible que ha sido este coronavirus, pero tenemos que aprender de sus estrategias de contagio, cómo logramos identificar un mensaje y cómo volvernos cómo logramos contagiar a 4 personas y que cada una se lleve el compromiso de contagiar con ese mensaje, pero por supuesto no contagio de muerte como hace el coronavirus, sino mensajes de vida. Esta es una de mis heroínas, el diente de león, y también en estos paseos es absolutamente maravilloso ver cómo inclusive cerca acá hay una ladera que cada vez que aparece llena de flores amarillas mandan a alguien a talarla, porque hay que imponerle el orden y ahí tiene que quedar, es como un campo de golf y resulta que eh, 3 días después vuelven y aparecen haciendo pistola y vuelven y florecen. Para mí desde hace mucho tiempo, esta es una de mis heroínas, el diente de león. Esta es una de esas esporas. Este es en Ciudad Bolívar. Esta es una asociación de campesinos a que en la alcaldía local les entregaron un terreno y tienen toda una experiencia de compostaje, de esas pacas, y se ha vuelto un proceso educativo muy similar al concepto como del Nasatul de los NASA, en donde siembran plantas medicinales, plantas rituales, plantas alimenticias, en alianza, por supuesto, con microorganismos, con lombrices, pero se ha vuelto toda una escuela también para toda la comunidad, porque ya la gente lleva sus residuos orgánicos y sabe que ese residuo orgánico les vuelve convertido en lechuga o en tomate o en cualquier hortaliza. Hasta el gato participa ahí en esa experiencia. Eso es lo que se llaman los sistemas enjambres o inteligencias distribuidas, eh, que es la forma, por ejemplo, de los cardúmenes. Bueno, aquí sí quiero mostrarles este video que es muy lindo. Esto es de la BBC. Este video lo consiguen allí. No se preocupen aquí mucho por el sonido, pero esto es una maravilla porque son hormigas en el Amazonas, en un río amazónico, posiblemente el río Amazonas, que forman balsas para trasladarse de un lado al otro del río. ¿Y de qué están hechas las balsas? Están hechas de hormigas. Y hay todos unos sistemas, como existen también en los hormigueros y en los termiteros de tierra, en este caso, para que las que quedan debajo puedan respirar. Aquí hay toda una inquietud, es cómo toman la decisión en un momento determinado de que tienen que trasladarse, y sobre eso hay estudios maravillosos, por ejemplo, de cómo en las colmenas de abejas toman la decisión en un momento de que hay que dividir la colmena porque ya está superpoblada. Bueno, y acá ven ustedes esto, voy a adelantar un poquito por razón de tiempo. Bueno, aquí llega la DIAN, pero ellas siguen avanzando hasta que ya llegan
al otro lado. Y entonces comienzan a bajar y ustedes miren todo el trabajo que significa para estas hormigas desembarcar la reina. Estos son pulgones que crían las hormigas. Y aquí surge la gran pregunta, es quién las guía, quién las orienta. Y ahora hablamos un poquito más sobre eso. Miren ustedes el camello que es bajar la reina, pero es que resulta que la reina ahí tiene el trabajo pues enorme de mantener la población de la colmena, lo que justifica todo ese trabajo enorme que se toman en un momento determinado. Esto es lo que se llama comportamiento emergente, que es característico de los llamados sistemas de enjambres. Puede surgir si se cumplen 4 condiciones. Un punto de partida simple, o mejor un punto de partida local, más que simple. Que se logra alcanzar un número crítico de actores y de experiencias de gestión local. Y aquí cito un graffiti que encontré una vez en Bogotá que me encanta, que dice que una golondrina no hace un carajo. Es decir, no puede ser una experiencia de agroecología aislada en Ciudad Bolívar, sino que tienen que ser muchas que se vayan integrando. Y que existe una comunicación clara, fluida y permanente entre los distintos actores comprometidos con esas experiencias. Aquí les muestro, este es un videito mucho más modesto, este sí es tomado por mí, ah, pero lo chévere aquí es que muestra eso, cómo en un espacio cercano se puede encontrar precisamente eso. Y esta es esa maravilla, esto es tomado cerca de Neiva. Y cómo cada hormiga sabe a dónde tiene que ir por su hojita, a dónde tiene que dejarla, cuando se encuentran, se comunican, se reparten información. Y esto es una cosa con la que hay que pues, estar familiarizados desde chiquito. Y esto sí ya es parte de lo humano, que existe una intencionalidad expresa en el sentido de dar el salto desde las experiencias locales hacia un nuevo modelo de relaciones ecosistema-comunidad. Es decir, que se vuelvan una política pública que nazca de abajo hacia arriba. Y como les digo, hay experiencias de transformación de conflictos, hay experiencias de agricultura, hay experiencias de medicina tradicional en alianza con medicina occidental, hay experiencias de gobernanza. Yo escribí un libro sobre los NASA que se llama el proyecto NASA, la construcción del plan de vida de un pueblo que sueña, y precisamente lo leía desde este tipo de los procesos de comportamiento emergente y lo que significó, por ejemplo, la compra del camión rojo. La compra del camión rojo y uno diría, pero ¿cuántos camiones rojos se venden a diario en Colombia? Pero es que ese fue en el momento preciso en que habían llegado a un nivel tal de organización que podían ya comprar un camión y renunciar al intermediario y comenzar ellos a comercializar directamente. Son pequeños puntos, pequeñas agujas de acupuntura que pueden marcar una diferencia muy grande en un momento determinado. El comportamiento emergente es un sistema complejo que por definición adquiere su propia y particular dinámica, es decir, se rige por su propio caos una vez se han dado las condiciones para que surja. En consecuencia, no es totalmente planificable en el sentido mecánico de la palabra, sino que los actores del territorio, humanos y no humanos, contribuyen a que en un determinado tiempo y en un determinado territorio confluyan esas condiciones. Es indispensable que los distintos actores institucionales y sociales, conjuntamente con los actores no humanos, se comuniquen y se unan alrededor de los puntos en donde confluyen en lugar de aislarse y de generar conflictos irresolubles en razón de los muchos o pocos aspectos en que discrepan. Eh, Salto aquí simplemente a contarles que una vez estaba haciendo esta charla en el Cañón del Conveima sobre las bandadas de aves y mencionaba yo cómo antes se pensaba que las aves volaban porque había unos líderes y que esos líderes se turnaban, pero que entonces los demás iban siguiendo al líder y resulta que no. Cada una de esas aves, cada una de esas hormigas, cada uno de esos peces del cardumen es un líder en su pedacito de simpleza, pero tienen que estar mirando permanentemente al otro. Y un muchacho allá dijo una frase lindísima, el líder es el objetivo compartido. O sea, si todos compartimos un objetivo, no se necesita alguien que esté mandando y controlando, sino que simplemente nos las arreglamos para volar hacia ese objetivo. Esto es una foto del Hubble, que ya lo había mencionado. ¿Por qué la muestro? Ya verán ustedes, son dos galaxias cruzándose unas con otras, cada una con miles de millones de estrellas, pero no se chocan. Y eso lo vemos aquí en este lindísimo
en este lindísimo video. Aquí yo no caí en cuenta de compartir, compartir pantalla, digo, ponerla a compartir con sonido, pero voy a ponerlo aquí para que ustedes lo oigan. Eso que están mirando ustedes es como, por ejemplo, nuestras neuronas que tenemos en el cerebro, 100.000 millones de neuronas, cómo nuestras neuronas interactúan para generar un pensamiento, para generar una idea, para enamorarnos, para asustarnos. Bueno, volví. ¿Qué será esto que estamos viendo allí? Te estamos viendo a ti, Gustavo. Sí, es que vi como un... Esperen un momentico, estoy dejando, voy a dejar ya de ver esto. Listo. Ítemis a est.
Bueno, se los advertí al comienzo que uno con Gustavo puede durar horas, días, semanas escuchándole su manera muy particular y muy sabia de interpretar las relaciones de la naturaleza entre sí misma, en todas sus especies y de, todas estas especies con la especie humana. Gustavo, yo no lo dije adrede al comienzo, tiene una de sus profesiones es la de ser un magnífico fotógrafo y no lo dije porque iba a ser evidente en su exposición, pero ha inaugurado un nuevo oficio con mucha dedicación que es el de observador de nubes. Eh, Así como hay observadores de pájaros, hay observadores de muchas otras cosas, ustedes pueden hacer un seguimiento de la galería de Gustavo en Twitter, de sus observaciones de nubes, y uno mira las fotos de Gustavo y dice, hola, sí, ¿no? Efectivamente, esas representaciones con las que Gustavo abre la cabeza y el corazón para observar la naturaleza, logra plasmarlas de una manera mágica en sus fotografías. Entonces, mientras empiezan a ingresar preguntas y nos reponemos de esta magnífica exposición de Gustavo, y nos mandan por el chat comentarios o preguntas que quieran hacerle, yo quisiera pedirle a Gustavo tres cositas que no son cortas, pero para ayudar a ambientar la conversación, que es la siguiente. Gustavo ha hecho mucho énfasis en la idea de la gestión del riesgo. Es decir, si no hay gestión del riesgo, las relaciones de la especie humana con el resto de las especies, en general con la naturaleza, va a generar no caos, porque como Gustavo lo ha dicho, el caos es otra cosa, nos ha dicho, es el orden no lineal de la naturaleza, sino va a generar desastres. Segundo, de ahí Gustavo ha desarrollado una idea muy particular que él llama el paz-conflicto. Pero esas dos ideas de la gestión del riesgo y del paz-conflicto, Gustavo las apuntala en también una argumentación muy clara sobre lo que es el territorio. Porque aún hoy en día uno encuentra en muchos especialistas, tecnócratas de muchas profesiones la idea de que el territorio es simplemente una organización social propia de los cuerpos sociales humanos. Entonces, mientras nos ayudan a hacer preguntas, te pediría, por favor, Gustavo, si nos amplías un poco estas tres ideas. Bueno, pues comencemos por la de territorio. Pienso que el territorio es el resultado del matrimonio indisoluble entre unas dinámicas humanas y unas dinámicas ecosistémicas, cuando se unen generan un nuevo ser vivo que es el territorio. Y que una particularidad de estos momentos que estamos viviendo, no solamente desde la pandemia, sino mucho antes, es que ese territorio ha comenzado a hablar duro y a exigir que sea reconocido como un actor y no como una cosa, ¿no? No como un objeto, mucho menos como un espacio delimitado por unas coordenadas en un mapa, sino realmente como un ser vivo que tiene una serie de dinámicas y en las cuales estamos estrechamente casados los seres humanos con los ecosistemas. Entonces, ese sería como el concepto fundamental de territorio. Segundo, para hablar de lo de vulnerabilidad y amenazas, vuelvo y hablo de los aguaceros y las goteras. Un aguacero generalmente es una bendición, es un problema cuando no lo hay, pero si ese mismo aguacero que es una bendición se puede volver una amenaza si nuestro techo tiene goteras. Y es lo que decía yo al principio, no podemos pensar nosotros en reducir el aguacero mientras fomentamos la apertura de goteras. Ahora, el riesgo es qué pasaría si llega a caer el aguacero y tenemos el techo lleno de goteras. Ese qué pasaría es el riesgo y cuando ya en efecto cae el aguacero y se nos moja todo lo que tenemos dentro de la casa, ese riesgo se vuelve un desastre. Por eso a mí me gusta mucho esa frase que dice que un desastre es un riesgo no manejado. Eh, Correr riesgos es parte de la esencia de la vida. Permanentemente estamos corriendo riesgos, así como la vulnerabilidad también. O sea, somos vulnerables y gracias a la vulnerabilidad es que ha nacido la cultura, porque si no fuéramos vulnerables al clima, no habría nacido ni la vivienda, ni el vestido, y así muchísimas cosas. Pero de todas maneras, mm,
necesitamos eso que hoy se llama gestión del riesgo, que es básicamente evitar que esa vulnerabilidad y esos fenómenos de la naturaleza con los cuales convivimos se conviertan en desastres. Y entonces saber correr riesgos, aquí viene el concepto del riesgo aceptable, aquí viene el concepto del el famoso principio de precaución, porque eh, muchísimas veces, y aquí entro también con otra espora que quiero dejar acá, que es la conciencia sobre el desastre evitado como un indicador de desarrollo. La gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota es cuando falla. Entonces, yo insisto mucho en que si el año pasado vino la temporada de la niña y generó un gran desastre, y este año vino una temporada niña mucho más fuerte y no hubo desastre, no es porque estuvimos de buenas, es porque ha habido una buena gestión ambiental, porque ha habido una buena gestión del riesgo. Eh, si viene un huracán y ese huracán no hace muchísimos daños, tiene que ser que ha habido alguna ventaja. Por ejemplo, en el caso de Providencia quedó muy claro que uno de los grandes problemas que IOTA puso en evidencia es que durante muchos periodos de gobierno, en los planes de desarrollo de cada gobernador, decían hay que hacer un ordenamiento territorial porque el que hay ahora no funciona, pero eso funcionaba, ese que estuviera escrito ahí funcionaba frente a los organismos de control, pero no funcionó frente al huracán Iota, que no tenía nada de idiota. Y entonces ese dijo, no, a mí no me engañan. Pero también hubo una cosa muy interesante, y es que a pesar de esa destrucción tan grande, hubo muy pocos muertos. Y esto se debe a que mucha gente se albergó, digamos, se refugió en unos tanques de agua hechos en concreto al interior de las casas, y entonces ahora en las nuevas viviendas está teniéndose en cuenta ese aprendizaje. Entonces, por una parte es muy importante entender por qué algo produce un desastre, por qué fuimos vulnerables y por qué no pudimos manejar esa vulnerabilidad, pero también entender por qué el desastre no fue mayor, o como decía hace un momento, por qué cuando en otras ocasiones ha habido desastres, por qué en este momento, en una nueva ocasión, no se produce. Eso hay que visibilizarlo. Pero eso casi que es parte, y yo pienso que mejor dicho, gestión ambiental, gestión del riesgo, gestión climática es un continuum, no son cosas distintas. La mejor gestión del riesgo es una buena gestión ambiental. Y la mejor gestión climática es una buena gestión ambiental que incluya gestión del riesgo, por supuesto, porque si no lo incluye, entonces es una mala gestión ambiental. Y eso permite entonces que logremos avanzar en medio, digamos, de una serie de circunstancias, en medio de una serie de vulnerabilidades, y es lo que uno teme, ¿no? Como cuando yo mencionaba al principio cómo surgen decretos que dicen que si un proyecto es declarado de utilidad pública e interés social, no se le puede oponer el plan de ordenamiento territorial. Si el plan de ordenamiento territorial no ha sido un copy-paste, sino que es hecho precisamente de manera muy juiciosa, en consulta con el agua, en consulta con la falla geológica, en consulta con las dinámicas naturales, entonces ese plan de ordenamiento territorial está permitiéndonos ordenar el territorio, pero más que ordenar el territorio imponiéndole las prioridades humanas, es ordenar las actividades humanas en función del territorio. Entonces, si aparece un proyecto que dice, no, esto es más importante que eso, pues entonces lo que estamos haciendo es abrir unas goteras grandísimas. No sé si se me quedó algo en el tintero de lo que me preguntabas, Carlos. Lo del paz conflicto, pero te lo voy a combinar con otras preguntas que están haciendo aquí en el chat. Una es, en esa obligación del milagro, ¿qué papel tiene la agroecología? ¿No? Y digo que te la combino porque sé que va a jugar con lo que tú nos explicas. Una segunda que está también relacionada, que dice de Luis Alberto López de Nariño, la anterior era de Corambiente en Santander. Es necesario y urgente empezar a realizar la interacción consecuente entre ecología, economía y política. ¿Cómo empezar a hacerlo si nuestro comportamiento no es emergente? Entonces, te dejo esas dos por ahora en medio de la idea del paz conflicto para escucharte y después te voy comentando otras preguntas, ¿vale? Sí, mira, primero lo de agroecología. Agroecología es básicamente una forma de hacer agricultura en alianza entre los humanos y todos los demás seres vivos, y muy particularmente los microorganismos del suelo y los insectos. Y hay experiencias maravillosas a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Y a eso me refería yo, y aquí mostré un ejemplo, pero hay muchísimos más en distintos pisos térmicos de agroecología. Y una cosa maravillosa que surgió inclusive de manera espontánea en principios muy recientemente comenzada la pandemia, que en algunos casos ya ocurría, pero aquí se visibilizó muchísimo, es por ejemplo que campesinos cañeros de Útica comenzaban a hacer trueque con intercambios con campesinos lecheros de Ubaté. Y entonces, a partir de la agroecología surgen una cantidad de experiencias de ese tipo. Hay un libro de dos profesoras, una del Rosario y otra de la Javeriana, que en este momento creo que ya está en, en circulación el libro, y de hecho la versión digital está hace tiempo, yo les puedo enviar a ustedes el link, y a mí me hicieron el honor de invitarme a escribir el prólogo, y esto fue muy al principio de la pandemia precisamente, eh, y el prólogo era un libro urgente, porque era mostrando distintas experiencias de este tipo que se están llevando a cabo en distintas partes del país. Y la urgencia era por eso, porque hay que visibilizar esas experiencias, pero que dejen de ser experiencias aisladas y se conviertan entonces en experiencias en vuelo en bandada, que dejen de ser pajaritos sueltos o hormigas sueltas y que vean esa belleza, porque a mí me emociona muchísimo ese vuelo en bandada, además con esa música maravillosa que tiene al fondo. Pero entonces, eso, digamos, ahí está la salvación. Y también porque me preocupa muchísimo algo que vemos todos los días, y es cómo hay muchísimas propuestas, y esto nos conecta ya con la parte, digamos, de ecología, economía y política, muchísimas propuestas desde sectores muy poderosos del país para tratar de salir de la crisis con más de lo que la produjo y normas como esas. Si un proyecto económico se considera de utilidad pública, interés social, entonces pasa por encima de SEA, incluyendo el plan de ordenamiento territorial, es decir, abramos más goteras. No, hay que buscar este tipo de cosas que van hacia lo fundamental, porque además detrás de una experiencia de agroecología hay procesos de organización comunitaria, hay experiencias maravillosas de hace mucho tiempo, precisamente en el altiplano boliviano, lo que llaman los sucacollos, que es a 4.000 metros de altura o a 3.800 metros de altura alrededor del Titicaca, los mismos modelos de gestión climática, hidroclimática que tenían los cenúes en nuestro Caribe o que tenían los muiscas en la sabana de Bogotá. Y hay una figura allá que se llaman los ingenieros yapuchiris, que son sencillamente los portadores del germen, los vectores del germen de una comunidad a otra para que se vaya haciendo todo un proceso de contagio. Y conectemos esto con la pregunta del compañero de Nariño, a quien tengo la alegría de poder dar un dato. Eh, eh, ese proceso que se llama el impulso Atures. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en Pasto presenciando esto del Impulso Atures, que es una especie como de festival de experiencias que se dan particularmente en el municipio de Pasto, pero ahí confluyen también de otros municipios que están mostrando esto, experiencias que están haciendo. Y a mí una cosa que me emocionó mucho una de las veces que fui es que había un stand que eran de muchachas jóvenes, adolescentes que estaban trabajando en reciclaje, eh, reciclaje de materiales, eran unas 6 muchachas, y el stand del frente era de señoras mayores que podían ser las abuelitas de acá, y las señoras mayores también trabajaban allí. Entonces, las de un lado estaban como mirando su pasado y las otras mirando su futuro, pero ambas en la misma onda. Y ahí ese es un festival de esas experiencias. Y me acuerdo haber visto, por ejemplo, una cosa allí, y era una experiencia de unos sistemas para desalinizar agua marina desarrolladas en Tumaco, y era simplemente con un sistema con un sistema solar, pero muy artesanal, pero muy eficiente. Entonces, ahí tenemos unos ejemplos concretos. Pero entonces, ¿cómo lograr que eso se vuelva en bandada? Ustedes saben que ecología y economía tienen la misma raíz, oikos, que es hogar, es casa, y política, pues todo, este es un acto político, esta reunión en que estamos ahora, ese vuelo en bandada es un acto político. Todo ese tipo, es decir, es comenzar a mirar la vida con sentido político. Y aquí cuento algo que es de mi núcleo familiar, pero que además lo repito siempre y que lo conecto con lo primero de lo de los niños, y es que alguna vez, yo tengo 3 hijas mujeres, un hijo hombre, y una de mis hijas
debía tener como 6 años en ese momento. Estábamos en la mesa del comedor y me sacó un piedronón de esos que solo le sacan los hijos a uno. Y yo di un par de palmadas en la mesa y dije, a partir de hoy se acabó la democracia en esta casa. Y ella dijo, ¿y cuándo ha habido? Y bueno, me hizo caer en cuenta de que de verdad, de que a lo mejor no teníamos democracia, y yo lo que hice fue felicitarla, porque es que esa educación para la democracia tiene que comenzar desde el hogar mismo, desde casi que desde el nacimiento mismo. Y ahí tiene, y esa insistencia y esa maravilla, digamos, de que para un niño hablar con el perro, con el gato, eh, esta misma hija que les cuento ahora es la mamá de nuestro nieto, que cuando tenía como 3 años, la mamá le dice, venga, venga, vea esto, y era mostrarle un cucarroncito que había en una planta. Y le digo, espérate un momentico, y salió corriendo y trajo una tablet que tiene, y entonces en la tablet había buscado un libro sobre cucarrones que él había bajado, y le mostraba al cucarroncito, y le decía, ve, mira, vos estás aquí vos estás en este libro, y yo le decía, que se vuelva un objetivo de la educación de este niño, que nunca pierda la capacidad de hablar con el cucarrón. Entonces, fíjate que son cosas que se van integrando desde chiquito. Nosotros pasamos 9 meses en el vientre materno en un ambiente acuático, muy parecido a la composición del agua de mar, y en esos 9 meses repetimos toda la historia de la vida en la Tierra, 4.000 millones de años de historia en 9 meses, y después nace uno como ser humano, pero ¿cómo hacemos entonces para que no se olviden los aprendizajes que debemos tener, haber adquirido a lo largo de ese tiempo? Que son, por supuesto, aprendizajes intuitivos, pero que si se fomentan en lugar de comenzar a imponerles el orden de la educación formal, entonces se van perdiendo. Son desafíos, y creo que ahí hay una enorme sabiduría, y que esa capacidad de simbiosis que tienen los niños y las niñas chiquitas con los animales es algo de lo que tenemos que aprender los adultos, porque ahí está la clave de la salvación. Te voy a hacer dos preguntas cruzadas que han llegado y después le doy la palabra a Mauricio Lozano de la organización El Común en Santander, ¿vale? La Sí, primera señor. es, yo recuerdo que uno de mis primeros encuentros contigo, hace ya muchos años, no digo cuántos, por fortuna han sido muy enriquecedores cada que te oigo o te leo. Tú estábamos hablando en un taller de Planeta de Comunicación y tú nos dijiste, les voy a mostrar un ejemplo de lo que es la comunicación. Y recuerdo que pusiste el video de la bandada de pájaros, ¿sí? Y todos nos quedamos maravillados mirándolo, seguramente como hoy, tú al final dijiste, eso es comunicación. Y nos explicaste qué significaba eso en términos de comunicación, ¿sí? Entonces, quisiera pedirte si hoy nos repites esa relación que tú estableces cuando muestras esa bandada de pájaros para explicar qué es comunicación. Mira, Segundo, bueno, pero bueno, vamos, dale, vamos, vamos dale. por una parte, voy a hacer una cuña. Si ustedes buscan en Google Wilczynski, la comunicación, un compromiso político, es un artículo un poquito extenso, pero ahí está un poco esa respuesta. Pero la comunicación tiene que ver también con eso de comunión, que es unidad en lo común, que es lograr realmente que, así como, mejor dicho, estar vivos es estar permanentemente compartiendo energía, eh, materia e información con el entorno del cual nosotros formamos parte. Y entonces, cuando nosotros logramos realmente establecer ese contacto con otros, en este caso cada uno de estos pajaritos está en permanente comunicación con los tres que los circundan, y cada uno se mueve en función de los otros, entonces se logra eso de comunicación. Y siquiera mencionaste eso, que yo siempre lo muestro, porque yo he descubierto con el tiempo que yo soy descendiente del mono temático, y entonces yo sigo siempre con los mismos temas, y siempre vuelvo y muestro este tipo de cosas, porque de lo que algo me arrepiento a veces es de no haber sido suficientemente insistente. Entonces, qué rico que tengas en tu memoria ese video, que a mí además me sigue conmoviendo cada vez que lo veo, pero como una experiencia de comunicación. Y lo otro es también que alguna vez me invitaban a hablar sobre la importancia de la comunicación como auxiliar de la gestión del riesgo, pero yo intentaba hacer ver, y espero que ese virus haya pegado también, que todos los que llamamos desastres
son consecuencia de problemas de incomunicación, de la incomunicación entre el desarrollo y las dinámicas naturales, de la incomunicación en que eso que llamamos Estado y eso que llamamos comunidad, de la incomunicación entre sociedad civil e instituciones. Cada vez que hay esas incomunicaciones, entonces muchas veces lo que llamamos gestión del riesgo es volver a establecer esos lazos de comunicación entre unos y otros para poder hacer esa red que es la que nos permite esa telaraña. Ustedes vieron bastantes fotos de telarañas a lo largo de la exposición, esa telaraña que nos permite amortiguar, digamos, el impacto de determinadas dinámicas. Bueno, para las personas que están en la asistencia de esta charla, en el chat, María Camila Macías de Planeta Paz nos está compartiendo el link del artículo de Gustavo sobre comunicación. Entonces ahí lo tienen presente. Le voy a dar la palabra a Mauricio Lozano de la organización y el movimiento campesino El Común de San Gil, para que Mauricio le haga una pregunta a Gustavo. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, Carlos, gracias, gracias. Pues primero que todo, de la pregunta que tenía, creo que me acaba de resolver Gustavo y en la intervención anterior, y era precisamente en esa problemática de gestión del riesgo, tomándola como esa planeación o esa identificación del territorio, precisamente evitando o siendo un poco futuristas de lo que allí se pudiera presentar o suceder. Pero era más que todo a qué hacíamos para que quien tiene la obligación en este momento y por normas, que es el Estado, a través de los EOTs o planes básicos de ordenamiento territorial, hacen esa identificación. ¿Qué hacíamos nosotros como sociedad civil? No obstante, participar en los consejos territoriales de planeación o planeamiento que tienen los municipios y las gobernaciones. Casi siempre esto lo hacen con un equipo de profesionales que nunca miran hacia el sector rural o hacia quien habita la tierra, ¿no? Entonces hablan de la falla geológica y hacen el levantamiento y hacen todos los estudios que tengan allí, pero nunca están con el campesino que reside en la zona y que escucha la falla, que la ve moverse, que la ve interactuar. Y pues esa era un poco como la duda, pero ya usted me la resolvió con esa nueva tejido, formar tejidos. Nosotros desde las organizaciones tratamos de acompañar procesos cuando hay, ahorita que están la gran mayoría de los municipios nuevamente formulando sus esquemas de ordenamiento territorial y que como fundamento deben tener todo esto de gestión del riesgo, de mitigar un poco todo lo del cambio climático que muchas personas todavía se enranchan en decir que eso no existe, que eso es cuestión de las grandes multinacionales financieras del mundo, pero da un paso. Nosotros desde acá, quería contar un poco la experiencia hace algunos años y en base o con base en el documento de La Habana, donde se empezaron a hablar de los PEDET, hicimos un ejercicio diferente y aquí lo denominamos PEDRIET, que eran planes de desarrollo rural integrado con enfoque territorial, y se hizo un ejercicio excelente en muchos de los municipios de la provincia Guanentá y Comunera, y especialmente alcanzamos a abarcar en ese ejercicio como 15 o 16 municipios, y nuestra idea era precisamente llamar a esas asociaciones campesinas que hacen parte del común y que nos contaran cómo ellos escuchaban, cómo veían el territorio, qué proponían pues para esa agricultura, y mucho de ese material pues en la actualidad ha servido para que quienes formulan los esquemas de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo en los municipios pues lo hayan tenido en cuenta, y especialmente en ese trabajo con las comunidades también, de que hagan parte de esos consejos consultivos de planeación para que sean incluidos, porque como lo decía anteriormente, se encargan a equipos técnicos la elaboración y nunca vamos como a la fuente, ¿no? Y pues agradecerle a Gustavo por todo eso, porque palabras como líder, organización, riesgo, vulnerabilidad vuelven a ser tema importante en nuestro trabajo con las organizaciones. Y para dejar también
como en el debate, las palabras ayer de nuestro paisano sangileño, el arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Aparicio, quien de una forma vehemente le dice al gobierno que el glifosato de verdad no es la solución para la erradicación de los cultivos ilícitos. Pues mire, Mauricio, ¿quién lo manda a haberme toreado? Primero quería decirle que yo reconozco que muchísimas de estas cosas que yo estoy compartiendo ahora, comencé a aprenderlas en la infancia y en la infancia en Santander. Yo pasé una de mis múltiples infancias en Santander y cuando años después vuelvo al Cañón del Chicamocha, digo, claro, si es que aquí yo aprendí porque mi papá era ingeniero de carreteras en Santander y él me decía, ¿usted quiere ir al colegio o se quiere ir conmigo? Y yo tenía 4 o 5 años, le decía, no, pues con vos. Me iba con él y entonces uno comenzaba a aprender a, como a entender esa voz del territorio que allá en Santander, al igual que en el Cauca, donde también tengo raíces pues muy profundas, y la naturaleza se expresa de manera muy fuerte. Cójame usted ese nudo de los Santos, por ejemplo, donde tiembla permanentemente. Y entonces entre el páramo de Berlín y el páramo de Virolín y el páramo del Almorzadero y los páramos del Cauca y todo uno se va formando, pero desde que está blandita la arcilla, digamos, eso es bien importante. Segundo, eso que tú cuentas que se ha hecho con los planes de desarrollo rural integral, con enfoque territorial, esos son esas esporas que no deberían quedarse allí, sino que eso tiene que volar en bandada. Esa experiencia que ya está allí tiene que convertirse realmente en una política pública y eso se hace con el esfuerzo de quienes lo han hecho. Y aquí hay un desafío que vale la pena hacerlo expreso, y es que en la elaboración de esos planes, llámenlos el PEDIET como tú lo mencionaste ahora, o simplemente el PEDET, primero que yo creo que todo el país debería planearse con el desarrollo con enfoque territorial, no solamente determinados municipios afectados por el conflicto armado, sino todo el país debería, si el ordenamiento territorial es en serio, todo el desarrollo tiene que planificarse con enfoque territorial y volvemos al tema de los niños. Ese tiene que ser un derecho de infancia. Es decir, entre los derechos de infancia está el de que la naturaleza sea consultada. Y entonces aquí viene también eso, ¿cómo hacemos para que los actores no humanos del territorio sean consultados? Por ejemplo, y aquí pongo dos experiencias, una muy interesante porque no tuve nada que ver con eso, pero lo visualizo siempre, una empresa multinacional con base en España, Repsol, a la cual el gobierno le asigna 2 bloques de exploración en el norte de La Guajira, y resulta que hacen la consulta que tienen que hacer con las comunidades guayú, y el equipo que está haciendo la consulta se da cuenta de que uno de esos bloques eh, coincide con Jepirra. Jepirra es el cielo a donde se van las almas de los guayú que se mueren. Y además hacen unas consultas con los Otsu, que son como los chamanes guayú, equivalente a los Tehuala-Nasa, y consultan a los dioses del mar. Y la conclusión de este equipo es decirle a la empresa, mire, el daño que nosotros haríamos ni siquiera explotando, sino meramente explorando en Jepirra, sería un daño absolutamente irreparable. Entonces, pues por supuesto al área técnica de la empresa se sorprende, pero entonces viene todo ese trabajo de convicción y la decisión que toman es no go, o sea, no vamos. Y después viene entonces a hacerse pasa la empresa a decirle al gobierno colombiano, aunque tenemos un contrato de exploración y explotación, hemos llegado a la conclusión de que tras una serie de consultas, pero entonces ahí es donde dice unas consultas con las comunidades humanas, pero también con los no humanos, con los muertos, con los espíritus del mar, hemos llegado a la conclusión de que ahí no se puede actuar. Y el amigo que promovía eso me decía que una funcionaria del ministerio a la que le estaba, y ella decía, no, pero hagamos una cosa, denme las coordenadas de Jepirra y entonces excluimos eso del bloque y ahí no lo hacemos. Y él le decía, cuando usted se muera, usted es creyente, sí, yo soy creyente. Cuando usted se muera, ¿a dónde se quiere ir? Pues para el cielo. ¿Me puede dar las coordenadas del cielo?
Entonces, a mí me parece que es un ejemplo maravilloso y que hay que mostrarlo, inclusive eso se volvió ejemplo también en la Unión Europea y en muchísimos casos, porque es una empresa multinacional de hidrocarburos diciendo, aquí no vamos porque hemos hecho unas consultas de estas características y la conclusión es que haríamos un daño completamente irreparable. Y volvemos a eso de que no, de que los no humanos tienen que ser consultados, y ahí viene entonces todo el tema del diálogo de saberes, el tema de que sí tiene que haber técnicos, de que sí tiene que haber expertos en determinados temas, pero tiene que establecerse un diálogo horizontal, mutuamente respetuoso con el campesino que sabe leer los bioindicadores, que sabe leer las señales de la naturaleza, que sabe consultarle a los pájaros. Por ejemplo, volvamos al caso de La Guajira, para todas estas, este auge de las energías eólicas y de los campos eólicos. Ahí hay que consultarle a las comunidades y todo, pero hay que consultarles a las aves migratorias. Y si les va mal a las aves migratorias, quiere decir que los humanos seguimos en turno. Entonces, es todo un desafío de transformación cultural, porque como decía en el texto de las esporas de Esporanza, lo que está en juego no es el planeta. Aquí no se trata de salvar el planeta que se está salvando solo y que ha tenido que acudir su sistema inmunológico, por ejemplo, a la mutación de estos virus para ponernos en orden a los humanos. Aquí de lo que se trata es de salvar la posibilidad de que la especie humana siga formando parte del planeta, y eso requiere una transformación cultural profunda. O sea que esto que ustedes me cuentan que han desarrollado allá, el desafío es cómo se comunican con otros municipios de Santander, con otros municipios de Colombia, que puedan decir, nosotros estamos haciendo. Yo en este momento estoy vinculado a un proceso acá en Bogotá, una cosa que ya termina este mes, que se llama la misión de humedales, y resulta que muchas de las cosas que uno propone va a ver y las están haciendo. Entonces lo que hay que hacer es visibilizar lo que se está haciendo, visibilizar lo que se está haciendo y tratar de que deje de ser un, una experiencia aislada y se vuelva una política. Insistir muchísimo en que no basta que un proyecto sea legal con el Estado, un proyecto tiene que ser legal con la naturaleza y tiene que ser legal con las comunidades. Y cuando ya el Estado otorga la licencia, es casi que decir, sí, hemos confirmado que esto es legal con la naturaleza y que es legal con las comunidades, y entonces ya puede ser legal con el Estado. Porque si nos vamos solamente a la legalidad con el Estado, pero violando las otras dos legalidades, entonces estamos generando condiciones para que haya desastre. Entonces me alegra mucho oír que eso está sucediendo en San Gil, y con seguridad habrá muchos ejemplos, y de las personas que nos están oyendo de otras partes del país van a decir, eso, acá estoy viendo también un mensaje y lo conecto con eso, dice la importancia de saber comunicar, que comunicar y el sentido, hay una, una obra de misericordia para quienes les enseñaban en la primaria las obras de misericordia, que uno tenía que aprendérselas para pasar el examen de religión, pero que era esa de consolar al triste, vestir al desnudo, enseñarle al que no sabe, pero hay una que yo la practico permanentemente, es enseñarle al que ya sabe, pero que no sabe que sabe. Y les pongo un ejemplo. Me invitan a una cosa que se llama la Escuela de Laderas de Medellín, hoy Escuela Popular de Autonomías. Y resulta que hablar sobre resiliencia. Entonces, listo, vámonos a presentar. Y entonces una señora dice, yo me llamo fulana de tal y yo soy sobreviviente de la masacre del Aro. Y yo le decía, ¿usted ha oído hablar de resiliencia? No, nunca. Le digo, pero yo a usted, ¿qué le puedo enseñar de resiliencia si usted ha logrado sobrevivir a la masacre del Aro? Lo que yo puedo hacer básicamente es, prendo la interna del celular, usted abre su mochila y vamos a ver todo lo que usted sabe de ese término que apenas oye ahora, pero usted es una maestra en eso. Entonces, es cómo hace uno consciente a la gente de todo lo que sabe. Y quizá de las evaluaciones más chéveres que a mí me ha tocado ir alguna vez después de una conferencia o algo, es salir y ver a dos quinceañeras, una hablando de la otra, y dice, lo que ese señor decía, yo se lo he oído toda la vida a mi abuelita. Y decía, qué berraquera, porque diría, o mi abuelita tenía razón, o mi abuelita está chiflada, pero este señor está tan chiflado como mi abuelita. De todas maneras ese reconocer los saberes locales, reconocer la importancia de los saberes locales, y también los diálogos de saberes tienen que estar antecedidos por diálogos de ignorancias.
O sea, si yo me las sé todos, porque a veces también en los sabedores de las comunidades hay una arrogancia muy grande, como lo hay en los sabedores académicos, entonces ahí yo no puedo establecer el diálogo, pero si yo puedo poner, yo digo, mire, yo sé estas cosas, pero aquí sí no sé, entonces necesito que usted venga a ayudarme. Y entonces entre los dos vamos construyendo un nuevo conocimiento, pero también preguntándole al agua, preguntándole a las aves, preguntándole al suelo, ¿sí? Y la gente que está en contacto con la naturaleza sabe muchísimas de esas cosas. Una pregunta que me llega acá por Chadamir, Gustavo dice, cuando se habla de agroecología en femenino, ¿habría entonces una relación más sincrónica con los ciclos? ¿Se podría profundizar un poco en ello? Ah, pero por supuesto, es que está basada en los ciclos, está totalmente basada en los ciclos, está basada en la comprensión de los relojes biológicos, está basada en cuándo se puede hacer una cosa y cuándo no se puede hacer. Resulta que eso es muy obvio en los países que tienen estaciones. En esta franja privilegiada del planeta, que es la franja intertropical, lo que normalmente se llama el trópico, pero que realmente es la franja ecuatorial, lo que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que para mí me parece un tesoro vivir en esta franja por muchísimas causas, por muchísimas razones, perdón. Pero aquí también tenemos ciclos, y como les digo, la agroecología se basa precisamente en la comprensión de esos ciclos. Y también hay un tema que tiene que ver, y eso es uno de los problemas del cambio climático, con que se desincronizan los relojes. Y yo lo veo en el diente de león, siendo además que no es una planta nativa, pero de todas maneras uno lo ve muy claramente, como cuando el diente de león salen las semillas que vimos ahora con ese nombre tan lindo que son los vilanos. Tiene que coincidir con la temporada, con la llegada de los vientos. Y eso en este momento está siendo como muy obvio, porque tiene que coincidir que llegan los vientos con que salen estas semillas y se ponen a volar. Si salen las semillas y no hay viento, pues entonces ahí se quedan, o si hay viento pero no hay semillas, no. Entonces, uno de los problemas precisamente del cambio climático es que eso se va alterando, eso va cambiando, pero ahí es donde entonces tenemos que ver cómo podemos desde lo humano contribuir de alguna manera a cuadrar esos relojes biológicos que tienen que estar sintonizados con los relojes hidrometeorológicos. Cuando se hace insistencia, y a mí me parece importante, pues lo de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué es importante? Primero, porque una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad en el país, sobre todo de niños, es la contaminación ambiental, la contaminación del aire. Y entonces reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente las que produce el transporte, las que producen las industrias, etcétera, etcétera, que se miden en equivalentes al CO2, al gas carbónico, pero hay otras. Entonces, estamos de una vez actuando sobre una causa de morbilidad y mortalidad muy grande. Y segundo, y eso es importante en ese acuerdo sobre emergencia climática que expidió el Consejo de Bogotá, y es reconocer que eso es irreversible. Es como la persona que va donde el médico y le dice al médico, mire, usted tiene un enfisema o tiene un cáncer pulmonar porque usted ha fumado desde adolescente una cantidad enorme. Entonces esa persona dice, bueno, a partir de ahora no vuelva a fumar. Perfecto, maravilloso, maravilloso por su familia, maravilloso por su bolsillo. Pero lo que ya tiene, ya lo tiene. Y entonces la acumulación de gases de efecto invernadero es tal en la atmósfera que aunque dejáramos de emitir el 100%, de todas maneras, ese efecto que llamamos cambio climático va a seguir allí. Pero ¿qué es lo que podemos lograr? Que sea un poquito más lento, que sea un poquito más lento para que nuestras estructuras civilizatorias, nuestras tecnologías, nuestra ideología pueda, digamos, tenga un poco más de tiempo para conjugar ese verbo que a mí no me gusta mucho porque se me parece mucho a resignarse, pero es adaptarse. Y yo usaría más un concepto darwiniano que es coevolucionar, o sea, transformarnos para poder convivir con ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra. Pero entonces que la cosa no cambie tan rápido para que nos dé tiempo de irnos acomodando. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y repito, lo clave es, no podemos salir de la crisis con más de lo que la produjo. Tenemos que acudir a ese milagro que es una transformación cultural profunda
pero los ingredientes del milagro están en nuestro territorio y los dos compañeros que han hablado nos han dado ejemplos concretos de eso. Pero aquí me reclaman y me dicen que dejaste de lado la relación mujer-territorio. Bueno, es que vuelvo al tema del enfoque de género que ya lo había mencionado, es absolutamente vital, no solamente por el bien de las mujeres, sino por el bien de la especie. Y porque es, digamos, esa comprensión que tienen las mujeres de los ciclos naturales, y la misma enseñanza que da digamos, todo el proceso de la gestación, todo ese tipo de cosas tienen una sabiduría que les permite a las mujeres, digamos, como que acoplarse con los ritmos de la tierra. Entonces, y por eso es tan importante. Ahora, lo grave es cuando las mujeres adoptan el machismo como modelo, porque entonces ahí sí ahí sí es terrible, y esa es otra cosa que es muy importante, ese desafío que tenemos. Y les cuento una anécdota divertida y les repito que yo soy 50% santanderiano, pero una vez yo era director del SENA, teníamos el centro artesanal y entonces hubo un evento nacional con instructores de soldadura. Entonces yo digo que yo abusaba un poco del cargo porque precisamente dije, bueno, vamos a juntarnos y voy a hacer entonces una charla sobre el hecho de que los que somos hombres porque tenemos órganos masculinos, hormonas masculinas que predominan, pero tenemos también órganos femeninos y tenemos hormonas femeninas, pero esas no predominan en nosotros, pero predominan en las mujeres que también tienen hormonas masculinas y también tienen órganos masculinos. Entonces, y un compañero que era el instructor de soldadura del SENA de Santander decía, no, pero yo sí no, yo sí soy únicamente hombre. Yo dije, bueno, pero de todas maneras, ese es otro desafío que tenemos, permitir que lo femenino que hay en cada ser humano y también que lo masculino que hay en cada mujer pueda, pueda, pueda aflorar. Y pueda aflorar no solamente en cuanto a sus características, digamos, corporales, sino también en su integralidad como ser humano en el que mente y cuerpo son absolutamente inseparables. Esa ruptura, y ya lo mencioné yo al principio, una de las grandes estupideces es el machismo. Y la manera machista como hemos intentado imponerle a la naturaleza el modelo de desarrollo, como hemos intentado imponerle el orden, es lo que ha obligado al planeta a activar su sistema inmunológico para, para, para sacarnos. Pero pues también esta especie humana es una berraquera, entonces ¿cómo hacemos para salvar la posibilidad de que sigamos aquí? A raíz del coronavirus empezó a haber una discusión en muchos lugares diciendo que este bicho nos iba a hacer cambiar y que íbamos a salir siendo mejores seres humanos. Aquí hay una pregunta que es, ¿el ser humano estará entendiendo el mensaje del coronavirus para que piense y actúe sobre la vida de una manera distinta? ¿Cómo lo ves tú? Es decir, si lo digo con la esperanza diría que sí, pero si lo digo sobre las evidencias de todos los días diría que no. Yo creo que no se ha entendido el mensaje. Yo creo que todavía hay un negacionismo, así como hay un negacionismo frente al cambio climático, también hay un negacionismo frente al COVID. Me acuerdo que en alguna mesa que nos invitó María Jimena Duzán a hablar sobre este tema y yo decía esto, es decir, esto es el sistema inmunológico del planeta genera una serie de estrategias para tratar de, así como cuando a nosotros nos cae un virus y entonces el organismo produce fiebre para sacarlo, el planeta genera fiebre para tratar de eliminar una especie que se ha convertido en una plaga. Desafortunadamente, nosotros somos esa especie, pero al mismo tiempo tenemos una maravilla de posibilidades, de logros que hay que ver cómo logramos salvar esa especie. Pero entonces alguien que es una persona, un dirigente gremial muy importante aquí en el país, decía un poco en tono como de burla, es que usted piensa que esto es como un castigo de Dios. Y decía, no, pues si usted por la noche en una fiesta mezcla whisky, aguardiente, chirrinche, ron, al día siguiente tiene un guayao tremendo, eso no es un castigo de Dios, eso es una protesta de su organismo por la mezcla que usted hizo la noche anterior. Pero yo creo que si ustedes miran las estrategias que se están proponiendo para salir de la crisis, que están basadas en grandes obras de infraestructura, que están basadas en grandes inversiones, eh, pues eso quiere decir que quienes tienen la sartén por el mango no están entendiendo muy bien no están entendiendo muy bien el asunto.
Gustavo, dos cosas finales porque nos hemos propuesto que estas reuniones sean de 2 horas y sea además que tú tienes después otra actividad. Una de las cosas que a mí más me gustan de tu trabajo y de la conversación tuya es que sueles, eh, como diría, torcer los dichos, por decirlo de alguna manera. Aquí has dicho uno que es la terquedad de la mula es objeción de conciencia, ¿no? Y aquí hay gente seguidora tuya que siempre ve con mucha gratitud lo que ha sido tu trabajo y en particular de Santander, tu segunda tierra además. Nos preguntan precisamente que si puedes rememorar algo de ese famoso trabajo tuyo de que la letra con risa entra, ¿no? Un poco en términos de sintetizarlo. Y segundo, para ir cerrando y que podamos pues dar espacio a que tú vayas a tus otras actividades y aquí mantener el compromiso de las 2 horas, es si nos cuentas aquí la propuesta de Minga Sí, para sí. adentro. Qué rico, porque además eso hoy ustedes oyeron muy temprano cuando apenas nos estábamos conectando la noticia de que parece que está germinando esa espora. Lo primero es que ese método hematopedagógico, según el cual la letra con sangre entra, pues es terrible. En estos días estamos viendo unos ejemplos así de algún hijo que endiosa a su papá porque era un bárbaro, que ha seguido siéndolo. Eh, pero entonces, al mismo tiempo, digamos, ¿de dónde parto yo de eso? Entender que que como uno no solamente aprende con la mente, sino con el cuerpo, porque son inseparables, lo que le marca a uno el cuerpo lo deja marcado, valga la redundancia. Y así como una palmada teóricamente puede dejar a alguien marcado para bien o para mal, así el reírse y el acordarse de un aprendizaje, pero ligado a la risa, eso lo deja a uno marcado. Además, tengo un libro lindísimo, bueno, hay varios, pero este se llama The Healing Power of Humor, el poder sanador del humor. Y miren ustedes que en estos momentos de angustia que estamos viviendo de una u otra manera todos los seres humanos, cuando encontramos la oportunidad de la risa, cuando encontramos la oportunidad de la anécdota, eso nos fortalece el sistema inmunológico. Entonces, en eso está basado un poco esto de que la letra con risa entra y definitivamente en la abolición del método hematopedagógico. Y lo otro es que venía contándoles cómo desde hace tiempo eh, venía yo, digamos, haciendo una propuesta y ayer hablando con Esther Sánchez, que está aquí acompañándonos, y ella se comunicó con Feliciano Valencia, que es el senador indígena, y a él le quedó sonando la idea y hay que seguirle, y ustedes ahora se entusiasman, entonces yo estoy realmente justificando el oxígeno que estoy consumiendo hoy con este entusiasmo de ustedes, es poderle hacer una pregunta al país y decir, ¿usted está de acuerdo en que tenemos que hacer la paz con la naturaleza? Sí. ¿Usted está de acuerdo en que necesitamos una transformación profunda del modelo de desarrollo? Sí. ¿Usted está en contra de los asesinatos de líderes indígenas? Sí. ¿Usted está en contra de la violencia contra niños, niñas, adolescentes, que en este momento es una tragedia impresionante? ¿Usted está en contra de los asesinatos de líderes sociales? Sí. Entonces, minga para acá, minga para acá. Y esa minga, una minga que sea un aprendizaje, digamos, de esa estrategia de supervivencia que durante 500 años han utilizado las comunidades indígenas, pero de las cuales ya están aprendiendo también las comunidades afro, las comunidades campesinas, pero cómo hacer que esa convocatoria a una minga sea una minga pluriétnica, multicultural, anfibia, porque acordémonos de que Colombia es un país, un territorio del agua, pluriétnica, multicultural, anfibia, urbana y rural. Es decir, que el habitante de la ciudad entienda que nuestra propia calidad de vida como seres urbanos depende de que se pueda transformar la relación con la Colombia rural. Que la única, sobre todo que la única oportunidad que tengan los jóvenes del campo no sea el conflicto armado, ya sea que se los llevaron para el ejército, o que se los llevó la guerrilla, o que se los llevó el grupo paramilitar, o que se los llevó el narcotráfico. Porque no, que pueda tener, como el que yo les mostraba, que pueda tener acceso al siglo XXI a través de las redes sociales, del internet y todo, pero sin renunciar a su condición y a su dignidad campesina.
¿Cuántas familias no han tenido que huir porque un grupo armado ilegal dice, vayan de sus 4 hijos o de sus 5 hijos, vayan, venimos por 2 la próxima semana, vayan escogiendo cuáles 2 nos van a entregar? Y entonces empacan lo que pueden y se van para la ciudad a colgarse en una ladera o a meterse a la orilla de un río. No, es que el campesino, y cito aquí para cerrar con el gran maestro y filósofo, que dice que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. El país sin campesinos existe sin existir. Entonces, y ese filósofo y maestro es Jorge Velosa, por supuesto. Precisamente iba a cerrar esta sesión diciendo que, bueno, todos y todas conocemos gente con la que nos gusta conversar y escuchar. Iba a cerrar esta sesión diciendo que hay 2 personas con las que yo me podría pasar horas, días y semanas oyendo y conversando, que son precisamente Jorge Velosa y Gustavo Wilches. Entonces, quiero agradecerte mucho en nombre del equipo de Planeta. Eres otro velocista. No tanto porque no soy buen conversador, pero sí soy buena escucha. Quería, a nombre del equipo de Planeta Paz y de las personas que nos han acompañado hoy en esta sesión, agradecerte inmensamente tu siempre dispuesta generosidad para conversar y para poner en juego sobre la mesa tus conocimientos y tu sabiduría y tu manera pedagógica de explicar estos procesos. No dudamos en que te vamos a volver a invitar. Esta conversación va a quedar colgada en la página web de Planeta Paz y vamos a mandar el link para que la puedan escuchar otras personas que por sus ocupaciones no pudieron estar hoy presentes. Lo que hacemos en Planeta Paz es que usualmente convocamos grupos que pueden estar y utilizamos mucho los materiales para un trabajo pedagógico y de enseñanza, ¿no? Entonces, para cumplir con nuestro horario, agradecerle a las compañeras y a los compañeros que nos acompañaron, pedirle a Gustavo que nos mande el guión de Minga para acá, y esta semana que vamos a estar en un taller nacional de Planeta Paz, lo vamos a promover y vamos a estarlo poniendo en cada una de las sesiones para que nos ayudemos mutuamente a que estando juntas, soñemos y no dejemos dormir a los demás. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Daniel, que nos acompañó en la apertura, el director de Planeta Paz. Gracias, Gustavo. Excelente, hermano. Del putas. A mí me encantó escucharlo. Y gracias, Carlos, por la buenísima moderación. Esa conversación de ustedes dos. Excelente forma de abrir este taller nacional. Excelente. Muy bien, gracias. Qué rico volvernos a encontrar, hermano. Una buena forma de hacer comunicación, que con el taller de comunicación inauguramos estas sesiones. Entonces, bueno, muchas gracias, Gustavo. Un abrazo solidario, y también creo que nuestra solidaridad con la gente del Cauca, que está padeciendo fuertemente la violencia, pero hay una reacción de las organizaciones indígenas con las otras familias de lideresas y líderes que han sufrido los impactos de la violencia en estos tiempos, con la gente de Buenaventura que está también siendo presionada de una manera arbitraria por actores legales e ilegales, con la gente del Chocó, bueno, con la gente de todo el país, con los cucarrones, con las hormiguitas, con las abejas, con el diente de león. Gustavo, un abrazo y muchas gracias por acompañarnos, y a las compañeras y compañeros que estuvieron en esta sesión. Muchas gracias. Mil gracias. Venga para acá. Venga para acá.